Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Volvemos a reencontrarnos aquí haciendo Somos Padres. Propuesta que semana a semana llega a su hogar para compartir con ustedes aquellos temas que tienen que ver con nuestros hijos. La relación entre padres e hijos en sus distintas etapas de crecimiento. En el día de hoy tenemos dos invitadas. Ya las presento. Una de ellas es Silvina, es psicóloga. Bienvenida al programa. Gracias por estar. Y Maya, docente. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, las dos han sido invitadas para hablar sobre la conducta de nuestros chicos. Desde Maya va a tener una mirada seguramente muy acertada de lo que sucede en el aula, o por lo menos con la mayor aproximación posible, y en el caso de Silvina vamos a estar hablando del comportamiento desde la casa. Pero hay una realidad que usted, que yo y que todos nos planteamos, y la pregunta es, ¿qué está pasando con nuestros chicos? Porque uno los ve acelerados, uno los ve un poco sacados en algunos momentos, en otros casos nos encontramos totalmente tranquilos, como pasivos, como sin ganas de tener acción, ¿no? Como que para qué vivir más que el momento. Bueno, un poco es esto, la conducta de nuestros chicos en el colegio y en la casa. ¿Cómo anda todo con los chicos? Vamos a empezar por Maya, ¿no? Porque el tema del colegio hoy es un tema que a los papás, a las mamás, nos preocupa y mucho. ¿Cómo se están portando los chicos en líneas generales, ¿no? ¿Qué conducta ves para calificarla? Bueno, la realidad es que los chicos hoy en día, dentro de las aulas obviamente que siguen manteniendo cierto control de acuerdo al docente que tiene adelante, obviamente, que son los que manejan el tema conducta, pero los colegios en general se han tornado un poco más ruidosos. Todo lo que sea un límite externo para los chicos les cuesta mucho asimilarlos, más allá de que, bueno, en ciertos momentos de su transición por el colegio lo acatan. Pero dentro de las aulas realmente se logra un buen clima siempre y cuando el docente sea una persona que los engancha desde el lugar de ser el piola, el canchero, y no tanto desde el rol del docente antiguo que bajaba una varita mágica y los chicos debían hacer silencio sí o sí. Creo que lo más importante es encontrar la manera de que con cariño y con mucha paciencia y con buenas palabras y buenas actitudes lograr ese clima que tanto necesitamos los docentes frente al aula para poder dar clase, digamos. Abriste varias ventanitas, ¿no? Digo porque, claro, tocaste, por ejemplo, el tema de los padres. Sí. Tocaste el tema de los límites, tocaste el tema de los chicos. Vamos a hablar en un ratito porque una de las preguntas sería ¿quién es el que no acepta los límites, ¿no? Hoy en la sociedad? Si los padres no quieren o no queremos que le pongan límites a nuestros hijos. Hablaste de los docentes, yo no sé si hay una disconformidad, un dejo, porque también tocamos el tema de antes, dijiste, y pareciera ser que el docente de antes tenía una vocación que el de hoy la hubiese perdido. Me da la impresión, ¿no? Sí, no sé si hablando de vocación, creo que la vocación sigue estando, el tema es, la sociedad ha cambiado tanto, antes el rol de un docente era un rol sumamente importante, la educación de los chicos. Hoy de alguna manera este rol no es tan fuerte o ha variado un poquito. O una gran mayoría de las instituciones escolares, más allá de ser una institución, de alguna manera pasa a ser una empresa, está todo muy comercializado y los chicos siguen siendo alumnos de cada uno de los docentes, pero creo que los docentes hoy tienen que hacer caso, digamos, a los padres como si fueran más bien los clientes de una empresa, o los patrones y los chicos los clientes. Entonces, bueno, está un poco tergiversado todo este tema. ¿Qué tema? Me gusta porque estamos... Es complicado, pero más allá de todo uno cierra la puerta de su aula y es un mundo que sigue siendo el mágico de toda la vida en la educación. En el caso, Silvina, podríamos hablar desde dos lugares, de la psicóloga y de la madre. Vamos a mezclar porque es difícil separar las funciones. Pero de lo que está diciendo Maya, ¿no? ¿Cómo lo ves esto? Vos como mamá, el docente... Yo estaba pensando lo que ella estaba diciendo y estaba pensando que es un momento sumamente difícil para los docentes y los directivos, esta época que estamos viviendo, donde en las casas hay muy poca autoridad, hay mucha función nutritiva,
de dejarles que los chicos hagan lo que quieran, tengan todos los aparatos y todos los acceso a todo y pocas funciones normativas. Entonces, creo que en este momento realmente yo admiro a los docentes y a los directivos porque tienen la tarea como que todo lo que los padres no estamos haciendo quizás, lo tiene que hacer el colegio. Entonces el colegio tiene que hacer lo que en la casa no se está haciendo, que es poner autoridad y poner límites. Y bueno, y el profesor tiene como la doble función, ¿no? Tiene que enseñar y tiene que poner límites. Y es difícil enseñar si no hay límites. Entonces creo que se pierde también mucho tiempo, ¿no? En esto de tener que hacer la doble función. Y a veces los padres no acompañamos a los directivos en esto, entonces creo que lo más importante es pensar como padre que hay que trabajar totalmente en equipo y acompañar al colegio para que los chicos oigan una sola voz y sea algo con más fuerza, ¿no? Yo te escucho y digo, Maya debe sonreír y debe decir, wow, qué suerte. Pero la verdad, no por vos lo digo, pero Maya, a lo mejor, decime si me equivoco, lo que vos acabas de decir es lo que a todos nos gustaría escuchar de todos los padres. O sea, es como un discurso maravilloso que lo sabemos. Es un discurso maravilloso que no significa que yo no tenga el planteo hacia mí misma No, también. Por eso, pero yo coincido plenamente, y soy papá, mis hijos, más chico acaba de terminar la escuela el año pasado, ella ha sido maestra de mis hijos y te puedo asegurar que coincide este discurso plenamente. Pero socialmente hay un discurso establecido que en la práctica uno no lo ve. Los mismos papás, lo digo por experiencia propia, que decimos lo que vos acabas de decir, porque yo me incluyo, que más de una vez se me sale la chaveta, pero era hasta ahí. Hoy es como que la cosa excede, ¿no?, todo esto y uno dice, bueno, ¿hasta dónde puede avanzar un padre? Yo veo que los padres avanzan mucho más allá del enojo. Digo, no es solamente, che, qué bronca, mirá esta maestra o este profesor, lo que tuvo, cómo interactuó con mi hijo, se equivocó. Hoy hay violencia, hay agresión, hay insultos, hay amenazas. Digo, suele pasar esto, ¿o me equivoco? Bueno, en la realidad nunca he tenido una amenaza concreta o Yo directa. Yo sí, como jefe de disciplina, que en un momento fui, la tuve. Bueno, Sí. no hay más que ver televisión y ver Sí, en ese punto, alumnos sí. que pegan a los maestros Sí. y los golpean. Ujú. O sea, no hablemos solamente de este colegio, ¿no? Y En chicos otros ámbitos. que golpean a sus pares, Y chicos que golpean a sus padres docentes. y son violentos con Por eso digo, ¿qué es lo que nos está pasando? Silvina, digo, desde tu lugar ahora sí como psicóloga, digo, pregunto, porque trabajás con la familia, ¿no? ¿Qué está pasando con Yo la creo que son familia? muchas cosas. Yo creo que a veces pienso que la psicología o los psicólogos tenemos un poco de culpa en esto, porque venimos de la época, digamos, uno se remite a la época de Freud y la época donde había que levantar la represión y había que ver qué pasaba para que la gente pudiera expresar. Y entonces hemos hecho como un movimiento pendular, ¿no? Contrarrestando todo eso de que la gente estuviera reprimida y no pudiera soltar y no pudiera expresar, nos fuimos del otro lado y nos volvimos en la inversa, ¿no? Entonces, antes prevalecían en las familias las funciones normativas. Y las nutritivas estaban acompañándolas, pero eran más las normativas. En una casa los chicos comían en la cocina, los padres comían en el comedor, el padre era una autoridad respetable, al cual casi no se podía a veces hasta dialogar, y hoy es la antítesis. El padre es amigo y en situaciones caóticas hasta se droga con el hijo para ser compinches. O sea, hemos hecho... Pero bueno, poco a poco se está tendiendo a ir a un equilibrio, ¿no? Y digo esto de los psicólogos porque los psicólogos, a veces hay muchos psicólogos que hoy por hoy siguen trabajando un poco con esa idea, y se están equivocando mucho porque es la inversa, ¿no? Hay que trabajar con lo que está pasando hoy. Sí, hoy justamente en estos días, noticias que impactaban en la Argentina, en la sociedad de todos los días en relación a los jóvenes, son los casos de papás que entregaron a sus hijos a la justicia. Vos hablabas de la droga, y claro, un papá que entrega a su hijo a la justicia es como que es un traidor, es un mal padre. Y en el día de hoy, justamente un papá del partido de San Martín se tuvo que mudar porque su hijo volvió para vengarse, Amenazarlo. ¿no? Amenazarlo.
no se sabe con armas o sin armas, pero vino su hijo a amenazar al padre porque el padre lo internó. Denunciado. Lo denunció para ayudarlo, Claro. porque esta es la lectura. Por eso digo, mirá hasta dónde hemos dado la vuelta en la locura, que cuando uno quiere ayudar a un hijo, hoy se encuentra con el otro lado a lo mejor una respuesta de mucha agresión. Ahora, esto que estamos observando en nuestros chicos, por lo que deduzco, el problema claramente está en nosotros los adultos, ¿no? Parece Sí, que pasa por ahí. totalmente. ¿Cómo lo ves? Mira, la realidad es que en varias oportunidades hemos hecho nosotros como docentes cursos acerca de límites, ¿no? Entonces el haber tal vez padecido nosotros como alumnos alguna vez alguna mano dura o de alguna manera esta rigidez en cuanto a nuestros padres, este movimiento pendular del que hablaba Silvina, me parece que nosotros los adultos de hoy tendimos a ser mucho más flojitos y ser mucho más amigos o compinches de los chicos en vez de poder marcar el camino, y los chicos lo necesitan. Continuamente dentro de un colegio uno ve cómo los alumnos buscan a sus docentes o directores para dialogar, para ser escuchados, y necesitan estos momentos en muchas oportunidades. Entonces, de alguna manera esto deja ver que en las casas, en muchos casos, falta diálogo. Los chicos buscan el límite, buscan la palabra de un adulto, buscan referencias. Está bien. Y Sí. esto va para las dos, digo, ¿no? Porque es como que hay un antes y un después. Y me vino el antes por otro programa que hicimos acá, donde varias personas llamaron y preguntaban, lo digo una sola vez y con mucho respeto, ¿por qué el sopapo a tiempo, ¿se acuerdan? El correctivo, como dicen algunos, tuvo que desaparecer. Porque si yo pongo a hacer memoria, digo, y uno se remonta a su niñez, digo, era muy común que la autoridad en algún momento marcaba esto, ¿no? Decía, bueno, basta, basta. A la tercera te ponían un sopapo en la mano, digo, no que te den vuelta la cara de un sopapo, pero que te den un sopapo en la mano. Ninguno de nosotros, usted me permite, licenciada, doctora, íbamos o fuimos al psicólogo por este tema. Digo, ¿cómo lo tengo que ver o cómo lo tiene que ver el amigo o amiga que está en casa este fenómeno de haber terminado? Porque ¿cuál es el límite que tenemos para con los hijos? Bueno, ese es un punto re importante cuando yo te decía esto de que los psicólogos a veces hemos embarrado un poco la cancha, ¿no? Tanta exceso de psicología, tanta información, tanta escuela de padres, que hoy por hoy yo creo que es buena la escuela de padres, pero tanta escuela de padres en un sentido, ahora ya no porque los padres están bastante debilitados, pero lo que hizo fue que los padres perdieran un poco su instinto de, bueno, ¿La autoridad? del chirlo, ¿no? De que, bueno, digamos, no lo voy a traumar. Si se portó mal, le doy el chirlo, le pongo el límite y, digamos, confiar en sus propios recursos y no tener que salir a buscarlos en un profesional. Claro. Se perdió un poco esa cosa del recurso propio del padre que con su instinto dice, esto está bien, esto está mal, esto hay que castigarlo, esto hay que premiarlo o alentarlo, ¿no? Todo lo que cuestiona a un chico, digo, Maya, en la casa. Hoy los padres son, sobre todo los adolescentes, cuestionadores de otra manera, hay cuestionamientos mucho más fuertes. Por eso me imagino vos en el aula, digo, seguramente los cuestionamientos, si con los padres o con las madres hay un cuestionamiento, hasta en el enfrentamiento, en el vocabulario, en la forma, me imagino con los docentes, ¿o no es así? Con los docentes. Los chicos con los docentes. Los chicos con los docentes. La realidad es que obviamente que todo siempre depende de la relación o el vínculo que se genera entre el docente y sus alumnos. Siempre y cuando haya un buen vínculo, esto no sucede. Los alumnos hoy tienen unas herramientas y unas estrategias muy hábiles y piolas como para captar si el docente va a ser receptivo desde lo positivo o no. Y entonces, bueno, vuelvo a decir, depende del vínculo, los alumnos van a hacer este ensayo y error, van a probar hasta dónde pueden con cada uno de ellos y puede llegar a pasar que faltan al respeto o lo que fuere y se tienen que encontrar con un límite claro. Si el límite no es claro y desde casa y el colegio no se llega a un común acuerdo, lamentablemente el límite no funciona. Esto es lo que hoy en día sucede más que nada, ¿no? Uno intenta busca un camino y no siempre tenemos el apoyo de la familia
En muchos casos obviamente que sí, pero bueno, lamentablemente en los casos que no, es a los chicos generarles un doble discurso, un doble mensaje, que al fin y al cabo no le queda nada claro y bueno, y no sirvió el límite. ¿Cómo se define hoy, a las dos, para la pregunta, Sí. cómo se define la familia que nombraste vos? ¿No? Porque también, a la luz de las comparaciones, la familia era una familia perfecta de los cuatro costados, papá, mamá, los hermanitos, las abuelas sin caries y todos felices, ¿no? Era una cosa así. Y hoy, bueno, tenemos una cantidad, Silvina, de familias que se llaman la ensamblada, la de los tuyos, la de los míos, la de los nuestros, la del otro, la de los solos, la de solos con solos. Digo, comienza a haber un desbarajuste para nosotros, por lo menos, muy significativo. ¿Cómo hablamos de la familia? En realidad, lo que afecta a los chicos, que se traduce probablemente en la escuela, es esta cosa de los problemas estructurales en la familia, donde no hay, donde está todo como mezclado, ¿no? Donde no hay fronteras entre los padres y los hijos, en donde hay un hijo que está en el medio o triangulado entre sus dos padres, llamando la atención o haciendo algún síntoma o haciendo algo para que los padres estén divididos y preocupados por él, donde, digamos, las cosas están como desordenadas, ¿no? Están en su lugar. Entonces el chico es como que está, algún chico por ahí está montado arriba de su papá en vez de estar en su lugar de hijo, y el papá no tiene autoridad y está a lo mejor en el lugar de hijo en vez de padre, ¿no? Correcto. Están intercambiados los roles. Están intercambiados los roles. Y en tu caso, Maya, porque digo, recibir a una familia tradicional es fácil, digo, tradicional en cuanto a lo que uno conoce por el contexto. Sí, ¿no? mamá y papá juntos aún mamá y papá, hoy en día. claro, los dos preocupados por el Sí. mismo problema, pero de repente te habrás encontrado con, yo vengo porque mi marido es el papá de, ¿no?, de tal alumno. Sí, la realidad es que estos cambios en la sociedad han ido pasando paulatinamente, así que nosotros nos fuimos adecuando a los cambios bien, ya digamos, estas cosas nos sorprenden y estamos acostumbrados a mantener entrevistas con familias que han mantenido cierta tradición o que tienen la suerte de estar juntos aún, familias que, bueno, como decías vos hace un rato, familias ensambladas o tal vez una nueva pareja de la mamá o del papá que reemplaza de alguna manera el rol de padre o madre en casa. La realidad es que de alguna manera lo que esperamos de estas nuevas tendencias o familias que existen hoy es que pese a cualquier cambio o cosa que suceda en estos tipos de familia, pero que sigan manteniendo ciertos criterios lógicos y comunes para con los chicos, porque si no está esto de que vos decías recién, si esta triangulación de padre y madre preocupados por su hijo, los dos hablan el mismo idioma, perfecto, pero si ya uno tira para un lado, el otro para el otro, el hijo se pierde, pues no tiene un camino, digamos, lógico a seguir, ¿no? Y volviendo al tema de los chicos, seguramente te pasará, o les pasará en más de una oportunidad, esta expresión de escuchar los amigos de mi hijo. Este es el problema, cambiar o seleccionar los amigos del hijo. Y hoy, en la forma en que estamos viviendo, con todas estas problemáticas reales, digo, aparece mucho esta tentación de seleccionar a los hijos. ¿Cómo lo vivís en el consultorio? ¿Cómo llega la familia? ¿Cómo llega el padre cuando dice, tengo problemas con mi hijo, pero no es mi hijo? ¿Se entiende? Digo, son los amigos de mi hijo. Es que los chicos se juntan con chicos que están con situaciones parecidas, viviendo situaciones parecidas. Es que el dicho, Dios los cría y ellos se juntan. Es válido. Es válido, es válido. Yo lo que me quedé pensando, esto que vos estabas hablando de la autoridad y de las familias ensambladas, y el problema que surge con eso es que cuando hablamos de funciones nutritivas, funciones que es dar amor, cariño, regalos, atención, cuidado, esas funciones se pueden desenvolver en forma independiente, los padres, no hace falta que la presencia del otro cónyuge. En cambio, las funciones normativas requieren de los dos, porque son funciones que son además más difíciles, más frustrantes, más fáciles de claudicar, porque claro, son, digamos, para un padre es mucho más agradable comprarle la PlayStation o decirle cosas lindas, y es mucho más difícil
decirle vos no salís este fin de semana. Entonces eso difícil requiere el trabajo conjunto. Entonces en este tipo de familias así ensambladas, que estaba hablando ella, se hace más difícil el trabajo conjunto, porque a lo mejor el padre no está presente, o a lo mejor el padre está en una guerra tremenda con la mamá, y ahí es donde vienen los problemas. Y esos son los chicos que también se juntan con chicos que están en la misma, digamos. Vos sabés que esto que acabas de contar vino a mi memoria, muchos casos que conocí en relación a cómo se premia o qué es lo que premian muchos padres de hoy. Y digo muchos porque son muchos, más allá del nivel económico, socioeconómico, son premios desmedidos. O sea, conozco chicos que se han llevado 10 materias y por darlas bien le han comprado el auto. O conozco chicos que se han llevado 10 materias en otro nivel económico y le han comprado las zapatillas de 600 pesos. Sí, ¿no? y el padre no tiene para comer. Y sí. el padre Nosotros no lo tiene vemos para comer. mucho eso. No, ¿qué lectura hacen de esto? Que también influye, me parece, en una sociedad que no tiene, como decíamos, antes no está, o sea, uno ya no tiene el chirlo, para decirlo, porque si no alguno va a decir, ve, estos son... Están promoviendo el chirlo. Que vuelva la violencia, Claro. ¿no? Nadie está de acuerdo con la violencia sobre los chicos, pero digo, tampoco hay la sociedad de los premios y castigos, ¿no? Porque vos decís, bueno, no estudiaste, te estás llevando materias, comete las vacaciones, digo, tendrás que estudiar en enero y en febrero, uno busca, pero hoy es como que esto está mal visto, el padre que castiga a su hijo sacándole las vacaciones más allá de todas las materias, como que es un mal bicho, ¿no? Mal mirado. Está muy desacreditado el padre que ejerce algún tipo de autoridad. Que no es castigar. Claro, y está muy sobrevaluado el padre compinche, el padre amigo, el padre que tiene un diálogo ya hasta de la intimidad de su hijo, y entonces ahí se rompe la frontera, ¿no? Generacional, y entonces el hijo, cuando tiene un padre tan compinche y tan que habla de los mismos temas, él se queda huérfano. Vas a tener un excelente padre, digamos, pasa a dejar de tener un padre para tener un excelente amigo. Con pinche. Ni siquiera amigo, con pinche. Y ahí es donde ese chico después no hay nadie que lo pare, ¿no? Sí, dentro de lo que es el aula o cuando uno habla con padres, enseguida como docente uno promueve el límite corto, claro y cumplible, más allá de que esa palabra es extraña, pero que sea, porque si no los padres a veces dicen, bueno, te quedás, no sé, Sí, sin eso. vacaciones de invierno. A ver, después ellos se quieren ir y al final el chico se va, entonces pierde. Eso es muy importante. En cambio decir, hoy no mirás televisión o X, lo que fuere, bueno, y que se pueda cumplir, que sea un límite claro Exactamente. y cumplible, es básico esto. Entonces, el chico puede recibirlo, se puede hacer, no es algo que el padre crea que le va, no sé, a generar un daño psicológico, y esto genera ciertos límites claros y ciertos hábitos de que, bueno, si hago esto, bueno, hay un límite que va a aparecer, pero que sea algo que se pueda sostener, básicamente. Totalmente. Nos quedan algunos minutitos todavía de programa, pero me gustaría ir cerrando algunas ideas. Digo, ¿por qué no podemos lograr poner ese límite? ¿Qué hemos perdido los padres y por qué lo hemos perdido para no tener o para estar en esta situación? Que es una situación donde nos lamentamos como padres todos los días los hijos que están dando vuelta, porque no son los nuestros, generalmente, como decía antes, son los otros. demás. O sea, mi hijo no toma, mi hijo se porta bien, mi hijo no se droga, mi hijo nada. Pero y si hace algo es por culpa del otro. Digo, ¿qué es lo que los padres nos estamos perdiendo, ¿no? ¿Por qué nos metemos en este enredo si era tan fácil, parecía tan práctico? ¿Qué pasó, Silvina? Yo creo que pasó lo que estaba comentando antes, que los padres perdieron, le tienen miedo a ejercer la autoridad. Han tenido como una sensación de que no quieren volver al autoritarismo y han hecho todo este cambio moderno para adaptarse a la vida moderna, que significa entender a los hijos, comprenderlos y ser amigo de los hijos. Y entonces han perdido su lugar de padre directamente. O sea, nadie pretende que el padre sea alguien inaccesible que comía en otra mesa y que no se podía dialogar. Pero Ahora, tampoco ir al otro extremo, poner ¿no? todos arriba de la mesa. Claro. Y el padre a lo mejor en la cocina. Sí, puede llegar a pasar. Yo digo, habrá posibilidades de cambio, no quiero ser fatalista, pero
yo creo que hay un cambio de la cultura. Ya no se va a volver a la cultura, más allá que a lo mejor en Inglaterra algún colegio decía volver, ¿no?, a los castigos, etcétera, etcétera. Creo que hoy no lo permite la sociedad. Y creo que está bien que no lo permita. Lo que sí digo es, si no hay marcha atrás, ¿cómo se sigue? ¿Qué se propone al papá? Nos queda un minuto, así que tienen 30 segundos cada una, como para decir si tenemos algo para proponer, ¿no? Digo. Yo no es una propuesta, sino es a lo que apelo siempre en alguna reunión. Seamos padres, seamos docentes, seamos adultos que guían en el buen sentido de la palabra, y los chicos necesitan límites y los piden constantemente. Entonces, ya que lo piden, brindemos la posibilidad de que los tengan, porque realmente son necesarios. Está bueno que lo digas, lo piden. Sí, totalmente. ¿Silvina? Lo único que se me ocurre es que hay que querer mucho más a un hijo para decirle que no que para decirle que sí. Que quieran a sus hijos y que hagan esa función que es un poco más difícil que la otra. Desde el lugar que estén, ¿no? Desde el lugar que estén. Bien, yo les agradezco el que hayan venido. Yo siempre digo al cierre de este programa que muy difícil es sacar conclusiones que a lo mejor puedan generar un cambio en la sociedad. Lo intentamos. Por lo pronto sabemos que ustedes en casa, nosotros desde acá tenemos los mismos problemas. Simplemente esto es un muestreo de que nuestros hijos son iguales de lo ancho y a lo largo de la Argentina. Nos gustaría volver a encontrarnos la semana próxima con otro tema. Usted sabe que el programa se llama Somos Padres y aquí lo vamos a estar esperando. Que tenga una linda jornada.